Amigos, hermanos que nos van a oír en todo El Salvador, que nos van a oír en otras partes del mundo donde este video pueda llegar, la invitación es que hoy que el Señor puede ser hallado, hoy que el Señor viene a buscarte, no le cierres tu corazón, abre el corazón y recíbele a Él como tu Salvador. Y búscale porque hoy Él puede ser hallado. Dice la palabra del Señor en Amos, ahí por el capítulo 3, que en aquellos días las personas, el mundo, saldrán de un lugar a otro buscando pan, buscando agua. Tendrán sed y hambre, dice ahí la palabra de Dios, pero no de pan literal, no de agua literal, sino de oír palabra de Dios, pero ya no se podrá porque lastimosamente la gracia se habrá cerrado. Quiero compartir con ustedes hoy un mensaje muy importante, un mensaje de vital importancia para su vida, para mi vida espiritual, y se llama la verdad presente. ¿Qué es la verdad presente? Este término o este concepto solo lo maneja la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En las iglesias católicas, en las iglesias evangélicas, pentecostales y más denominaciones no se conoce este concepto. Pero antes de iniciar el tema, vamos a tener una oración y vamos a pedir que el Espíritu del Señor nos dé sabiduría, nos dé entendimiento, porque su palabra es tan sagrada que no podemos venir al libro sagrado y abrirlo como si abrimos una historieta o un diccionario. Cuando venimos a la palabra del Señor debemos de venir con reverencia. Cuando hablamos de la palabra del Señor debemos de hablar con reverencia y con el respeto que Dios pide en su palabra. Así que vamos a orar y usted, cuando oiga este video, puede acompañarme en la oración. Bendito Dios y Padre Celestial, que su morada es en lo alto de los cielos, santificado y glorificado es tu nombre. Nos acercamos al trono de la gracia, confiando y creyendo, Señor, de que por medio de Jesús hemos sido perdonados y la sangre nos ha limpiado de toda maldad y nos ha exonerado de todo pecado. Venimos ante tu presencia, Señor, con la justicia de Jesús, siendo Él nuestro mediador, siendo Él nuestro intercesor, delante del trono de la gracia. Pedimos el perdón de nuestros pecados y que al abrir tu palabra, el Espíritu Santo que inspiró a los profetas, que inspiró a los apóstoles y todas aquellas personas que escribieron para nuestra enseñanza, ese mismo Espíritu hoy esté con nosotros, nos dé sabiduría, nos dé el entendimiento y nos dé el discernimiento al compartir esta palabra. En el nombre bendito de Jesucristo oramos. Amén, Señor, amén y amén. Bien, el término verdad presente, y los oyentes se preguntarán, ¿qué es eso de verdad presente? Bueno, este término no es muy común, como ya dije, en las iglesias evangélicas o iglesias católicas, sino que lo maneja bastante la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ahora bien, vamos a presentar un concepto de lo que se entiende como verdad presente. Bueno, vamos a partir, por ejemplo, en Génesis, capítulo 3 y el versículo número 15. Como seguíamos explicando, se me apagó el micrófono, entonces vamos a reanudar el tema. Estamos hablando del capítulo 3 de Génesis, versículo número 15,
Ahí se da la primera profecía mesiánica y esa profecía se esperó durante 2000, 3000, 4000 años su cumplimiento. Para esa fecha y para esos tiempos, la espera de la simiente que pisaría la cabeza de la serpiente, esa sería la verdad presente para la época. Ahora, otro concepto muy similar es en el diluvio. En el diluvio, el libro de Génesis, capítulo 6, la maldad del pueblo rebasó los límites de la tolerancia de Dios. Los designios de los pensamientos de los hombres eran continuamente hacer el mal, fornicación, adulterio, depravaciones inmorales. Ya ustedes conocen los textos. Dice ahí, el Señor dijo, ya no puedo soportar más esta gente, vamos a hacer un juicio, pero antes de ejecutar ese juicio vamos a dar la advertencia y vamos a mandar un mensaje de amonestación. ¿Por medio de quién lo vamos a mandar? Por medio de Noé, el profeta. Ahora bien, ¿qué pasó en los días de Noé? Bueno, Dios le habla, le dice, mira Noé, va a venir un diluvio, un diluvio universal, y pues toda la tierra va a ser destruida. Construyete una arca grandísima, y ahí te salvarás tú, y los que te oyeren, y los que oyeren a este mensaje. Noé predicó un montón de tiempo, mientras construía la barca, y mientras estaba ahí esperando el diluvio, Noé tenía una misión, y la misión de Noé era predicar el mensaje que Dios habría de hacer un juicio, o que Dios estaba haciendo un juicio contra del mundo, y que el que quisiera salvarse y arrepentirse de sus pecados, entonces entraría al arca o a la barca. ¿Qué pasó ahí? Solo se salvaron 8, y las demás personas, ¿qué pasó? No quisieron creer el mensaje, ni tampoco quisieron arrepentirse. Entonces, lastimosamente, perecieron. ¿Cuál era el mensaje para los días de Noé? Era que viene un diluvio, que viene un diluvio. ¿Cómo nosotros manejamos este concepto? Es decir, que la misión de Noé era, mientras construía la barca, era anunciar el juicio de Dios y que venía un diluvio. Ahora, ¿qué hubiera pasado si Noé hubiera dicho, no, todo paz, todo tranquilidad, todo amor, sigamos comiendo, sigamos bebiendo, sigamos viviendo la vida como de costumbre, porque tenemos 4000 años de paz, 4000 años de tranquilidad, no pasa nada? Entonces, ¿cuál era la amonestación o cuál era el mensaje que Noé debía de presentar en el momento? Era el trabajo que se estaba haciendo en el cielo, el trabajo investigativo de Dios hacia ese pueblo perverso, y que Dios iba a ejecutar un juicio al final del tiempo establecido. Entonces, esa era la verdad presente por el momento. Es decir, la verdad presente es lo que se va a hacer o lo que Dios está haciendo en el cielo, ya sea en favor del hombre o en contra del pecado y en contra de la maldad. Ahora, ese es el concepto de verdad presente que nosotros manejamos. Ahora, nótense bien, en el libro de Juan y en los otros evangelios, cuando Dios levanta a Juan el Bautista, lo levanta con un propósito. Dios levanta a este mensajero para enderezar el camino del Señor y prepararlo para que le aceptaran. Ahora, el mensaje de Juan el Bautista no podía ser, no, que viene un diluvio. ¿Por qué? Porque el diluvio ya había pasado. No, que viene invasión sobre Israel. No, porque todavía no era la invasión o la destrucción. Ahora, la verdad que predicaba Juan el Bautista fue únicamente para decir, este es el Cordero de Dios
que quita los pecados del mundo. Solo para ese mensaje Dios levantó a Juan. Después de el libro de Malaquías, o cuando se cierra el tiempo del Antiguo Testamento, según la historia, según el tiempo, dice que 400 años pasó el pueblo sin profeta, sin mensajero. Imagínense qué tinieblas espirituales habían para que en el año 30 de Cristo se levantara Juan el Bautista, el profeta enviado para enderezar el camino, para traer los corazones de los padres hacia los hijos, y en el Jordán decir: he aquí, se está cumpliendo la profecía que se dio allá en Génesis en el capítulo 3 y en el versículo 15, donde se prometió la simiente que destruiría a Satanás, le pisaría la cabeza. Entonces, ¿cuál era el mensaje de Juan el Bautista? Ahora el tiempo se ha cumplido. ¿Cuál era el mensaje de Juan el Bautista? Ahora el tiempo se ha cumplido. Y ahora él dijo: este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo o del hombre. Ahora bien, teniendo en cuenta esta idea, vamos a seguir avanzando en el concepto de verdad presente. Ahora avanzamos en el panorama del santuario. La verdad presente. Entramos al campamento o entramos al tabernáculo. La primera cortina es hacia el atrio. Lo primero que nosotros encontramos en el atrio es el altar de bronce, donde se sacrificaba el cordero sin mancha y sin defecto, que ese altar representa el sacrificio o la inmolación que Jesús tuvo y fue crucificado en la cruz o en un madero. Como le quieran llamar ustedes, cruz o madero, la importancia es que Jesús murió en favor de nosotros. Pero el plan de la salvación no termina ahí, El plan de la salvación apenas inicia. Después debemos de entrar el lavacro, la fuente de bronce. Luego el sacerdote debía de asearse, de limpiarse de toda contaminación, entrar al lugar santo, nomás entrar al lugar santo. Primero teníamos la mesa de los panes de la presencia. Segundo aspecto, tenemos la pila, tenemos el candelabro de 7 brazos, y después nosotros tenemos el altar del incienso, el altar de incienso. Esos 3 utensilios o muebles que están dentro del lugar santo. Después que pasamos del lugar santo al lugar santísimo, el lugar más santo del tabernáculo, tenemos de frente el arca del testimonio, y dentro del arca del testimonio, hecha de oro macizo, con una tapa que le llama el propiciatorio, 2 querubines encima de la tapa, uno viéndose de cara y tapándose con un ala el rostro. Cuando abrimos el arca del pacto del testimonio, dentro de esa arca está, número 1, la ley de Dios. Número 2, tenemos la vara de Aarón. Y número 3, tenemos el maná. Más adelante vamos a ir comprendiendo un poco de eso. Ahora, después que Jesús hace su introducción allá en el cielo como sumo sacerdote, hay una inauguración, y esa inauguración se deja ver en el día del Pentecostés. Pero incluso ahí no termina la obra de la salvación, ahí no termina, sigue el proceso de la salvación. Y en la siguiente fiesta que vendría era en el mes séptimo, a los 10 días, partiendo de los 10 días, iniciamos una semana
como de consagración, como de preparación, y el séptimo día, que sería el día 22. Entonces dice ahí que en el mes séptimo a los 10 días iniciaría el día de la expiación. No se habría de hacer nada, y toda la gente que quebrantara ese mandamiento que Dios había dado, esa orden que se había dado, ciertamente debía de morir. Pero aún no termina ahí el plan de la salvación. La siguiente fiesta que viene es la fiesta de las cabañas, donde en ese lugar, en esa fiesta, se gozaban y se alegraban porque habían pasado el proceso y en el día de la expiación habían salido victoriosos, y entonces ya el día de las cabañas, o la fiesta de las cabañas, era una fiesta de regocijo, donde las cabañas simbolizaban que el pueblo de Israel no era estable de la tierra, sino que era como un peregrino que iba pasando una trayectoria de la tierra al cielo. Todo eso simbolizaba. Entonces, el plan de la salvación o de la redención se reveló mediante el santuario terrenal, la cual es una figura del santuario celestial. Así que, teniendo en cuenta todo este aspecto o todo este concepto, nosotros como Iglesia Adventista del Séptimo Día presentamos este mensaje de la verdad presente, y nosotros creemos que hoy, en el 2025, estamos viviendo en el día de la expiación, en el día del juicio, donde Dios está examinando los casos, y por lo consiguiente debemos de vivir una vida apartada del mal, una vida en santidad, una vida en obediencia por el poder de la gracia, y salir victoriosos cuando el día de la expiación termine, salir victoriosos para celebrar la fiesta siguiente, que es la fiesta de las cabañas. Ahora, quiero leer un aspecto muy importante de eventos de los últimos días que tengo acá. Eventos de los últimos días nos dice el tema que debiese mantenerse ante las gentes. Y dice acá, hay muchas personas que no comprenden las profecías, malinterpretan la expresión profecías. Piensan que profecía es decirle, el Señor te promete un carro. Que el Señor me dijo que me des la llave de tu casa. Que el Señor me dijo que ores por unos papeles. No, eso no es profecías. Esos son métodos de adivinación y son métodos espiritistas que están prohibidos por la palabra de Dios. Hay muchas personas que no comprenden las profecías que se refieren a estos días. Es decir, que Dios tiene un calendario. Dios, desde que creó este planeta, tiene un calendario. Y en ese calendario de Dios hay fechas y hay eventos específicos que se van a cumplir en su debido orden. Dios revela la historia y Dios muestra la historia a sus profetas. Le muestra eventos y acontecimientos que han de suceder más en el futuro. En los días de Daniel, Dios les revela el futuro a Daniel y los eventos que han de suceder hasta llegar a la segunda venida de el Señor Jesucristo con poder y gran gloria. Conocer profecía es conocer el calendario de Dios, no para que me jacte y decir, yo me conozco toda la Biblia, me conozco toda la profecía, sino es para que yo conozca los eventos, las señales, me prepare y entonces yo prepare, predicando el Evangelio y compartiendo estas palabras a todas aquellas personas que lo quieran recibir y que lo quieran aceptar y cambiar sus vidas de pecado y venir a la luz admirable y venir a aquel quien puede transformar verdaderamente su vida. Entonces dice acá, hay muchas personas que no comprenden las profecías y no entienden a lo que esto se refiere. Y por lo tanto deben ser instruidas. Es el deber de la iglesia. ¿Qué iglesia? La iglesia católica. La iglesia
pentecostal, a la iglesia bautista. No, es el deber de la iglesia. ¿Cuál iglesia? La iglesia que conoce que es la verdad presente. La iglesia que sabe que es el mensaje que se debe de estar dando para estos últimos días. Es el deber de la iglesia y los laicos dar a la trompeta un sonido certero. ¿Qué hay que hacer con la trompeta? Dar un sonido certero. ¿Qué pasa si yo estoy anunciando o estoy de vigía o de atalaya en la torre y veo que vienen los enemigos acechando, viene el batallón, y yo en vez de anunciar y darle el sonido de alerta, me pongo a dormir? O digo, oh, tengo sueño, y entonces me acuesto. O agarro la trompeta y le doy un sonido que no es el que se había convenido antes en el batallón, para que cuando lleguen ese sonido estuviesen preparados. Si yo me pongo a dar otro sonido, entonces el pueblo no se preparará y todos pereceremos, ellos y también yo, por no dar el anuncio correspondiente. Ahora dice que es el deber de los laicos darle a la trompeta un sonido certero. ¿Para qué? Para anunciar de los acontecimientos que vienen, para anunciar de la crisis que viene y para prepararnos para estos días que están por sobrellegar a todo el mundo. Y dice así: alcen la voz hoy los centinelas del Señor. ¿Qué significa alzar la voz? ¿Qué significa alzar la voz? Significa proclamar a voz alta. Proclamar la voz alta los centinelas del Señor y den el mensaje que es verdad presente para este tiempo. ¿Cuál es el mensaje que Dios llama a dar? Den los centinelas, den los laicos, den los pastores, den los ministros, den los administradores, de toda la gente que se considera discípula de Cristo, el mensaje correcto. Debe de darse el sonido certero a la trompeta y anunciar el peligro que viene. Alcen la voz los centinelas del Señor y den el mensaje que es verdad presente para este tiempo. Mostremos a la gente dónde estamos en la historia profética. Hay un tiempo que Dios ha fijado para la conclusión de la historia de este mundo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Muy importante la amonestación que el Señor Dios Todopoderoso nos está llamando a dar a los pastores, administradores, a los ancianos, a los laicos, a todo discípulo de Cristo, del mensaje de verdad presente para estos días. El Señor ha fijado un límite de tiempo y el límite de tiempo está por llegar a su fin. Ay de usted, ay de mí, si no damos este mensaje. Si nos quedamos callados y no damos el mensaje de verdad presente para estos días. Es muy importante que nosotros podamos entender. Es muy importante que el pueblo de Dios que conoce estos mensajes pueda dar al mundo sonido certero a la trompeta y como voz en cuello o voz en cuello anunciar todo lo que viene, todo lo que está por sobrellevar a este mundo, y entonces que las personas puedan venir a la verdad, que pueda venir aquellos que guardan los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios no son 9, no son 8. Los mandamientos de Dios son 10 mandamientos. Si usted está en un lugar donde le enseñan 8 mandamientos, no es ahí. Si usted está en un lugar donde le enseñan 9 mandamientos y no le enseñan a temer a Dios verdaderamente, no es ahí. Dios ha dado cualidades y características distintivas de su mensaje.
Yo no le voy a decir aquí, nosotros por ser adventistas del séptimo día, nos vamos a salvar que porque tener la etiqueta de adventista del séptimo día. Yo puedo tener la etiqueta del séptimo día, de adventista del séptimo día, pero si no vivo el mensaje y no vivo la palabra de Dios, igualmente voy a perecer con aquellos que no conocen los mandamientos de Dios, o con aquellos que conocen pero no viven la palabra de Dios. Nosotros conocemos los mandamientos y dice su palabra que aquí está la paciencia de los santos, los que guardan 9 mandamientos. 8 mandamientos. No, dice los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 14:12 y Apocalipsis 12:17. Hay características claras del mensaje que Dios quiere que se dé en este tiempo. El tiempo es corto, los días son malos. Es mentiras que los días vienen para mejor. Los días van de mal en peor, de mal en peor. Y cuando el mundo político diga paz y seguridad, dice destrucción vendrá de repente y nadie escapará. Nadie escapará, solamente los que hayan fijado su vista en el autor y consumador de la fe. Queremos nosotros ser protegidos por la mano de Dios. Fijemos hoy nuestros ojos en aquel que es la vida eterna, en aquel que nos ofrece todo, en aquel que nos protege y quiere salvarnos de este mundo, del pecado, de Satanás y de la ruina total que está por sobrellevar o por sobrecoger a todo el mundo. No solo Siria, no solo Israel, no solo Estados Unidos, no solo Ucrania, no solo Rusia, sino todo el mundo, todo el mundo. Seguimos avanzando y seguimos compartiendo. ¿Cuál es el mensaje que se debe dar para estos días? El mensaje de la verdad presente. Pero si usted y yo estamos queriendo dar el mensaje, que Jesús murió en la cruz, que fue prometido allá la simiente que iba a pisotear a la serpiente, sí es cierto, eso es bíblico y está correcto darlo, pero el mensaje que se debe dar hoy es el mensaje de lo que el Señor Jesús está haciendo allá en el santuario celestial, en el lugar santísimo, y cuál es su obra en favor del hombre. Y qué complicaciones tiene ese mensaje, qué amplitud tiene ese mensaje para estos días. Hay muchos mensajes que no tenemos por qué estar peleando por esos mensajes. Hay quienes pelean que si existe esta cosa, que si existe la otra, que si Pablo dijo una cosa, que si Pablo dijo la otra, que si fue madero o fue cruz, que si Judas murió ahorcado o que si murió se cayó y se le reventó la cabeza y se le salió todo. Eso está quitándole el tiempo a las personas discutiendo y no es aspecto de salvación esos asuntos. Debemos de fijar la mirada en lo que es necesario para estos días, y lo que es necesario para estos días es purificar nuestras almas, purificar nuestras vidas de pecado, de contaminación, y vivir por el poder de la gracia apartados del mal. Ahora les quiero leer acá la educación cristiana, página 105. Ahora, hay algo muy importante. Acá hay veces en el libro más físico puede cambiar la página, pero acá yo tengo la educación cristiana, página 105. Dice acá: los hombres harán uso de todos los medios para atenuar la diferencia. Es decir, estos hombres que está hablando aquí son aquellos que quieren vivir en un estado de negación. Son aquellos hombres que quieren vivir en un estado de tinieblas espirituales, que se han acostumbrado a este mundo
y que quieren vivir de los deleites de la vida, que quieren vivir en una vida fácil, en un evangelio light, como el que se anda vendiendo por ahí, un evangelio lisonjero, un evangelio mediocre, por decirlo así. Los hombres harán uso de todos los medios para atenuar la diferencia entre los adventistas del séptimo día y los observadores del primer día de la semana. Noten qué importante es esto. Los hombres harán uso de todos los medios para atenuar la diferencia entre los adventistas del séptimo día y los observadores del primer día de la semana. ¿Cómo nosotros estamos viendo este asunto? Lo estamos viendo con el ecumenismo. El ecumenismo. La iglesia de Roma dice, come to house Rome. Come to house Rome. ¿Qué significa eso en español? Ven a tu casa. Ven a Roma a tu casa, o como usted quiera traducirlo. Ven a tu casa. Ven a Roma a tu casa. ¿Y qué quiere decir eso? Que la iglesia romana no ha cambiado. Quiere decir que Roma sigue siendo el mismo de los años 538, los años 900 y los años 1500. Lo mismo que enseñó durante todo ese periodo, lo mismo él sigue enseñando. No ha cambiado, pero en nada. No ha cambiado en nada. Quien sí ha cambiado son los protestantes, que hoy ya no protestan, pero en nada, sino que están volviendo a Roma y están haciendo ecumenismo. Si no me crees, revise los concilios que han habido durante más de 80 años. Ahí están esos concilios. Entonces, dice acá que estos hombres que quieren vivir una vida fácil, una vida inmunda, una vida de pecado, una vida de transgresión de los mandamientos, una vida donde el deseo mundano agobia sus vidas y ellos se sienten felices, se sienten tranquilos y dicen, no, somos amigos, no tenemos por qué estar peleando por doctrinas, por filosofías o qué sé yo, sino que todos somos amigos y todos vamos siguiendo al mismo Dios. Ya vaya a saber usted si es cierto que vamos siguiendo al mismo Dios. Y dice acá, hay una diferencia entre los que guardan el sábado y los que guardan el primer día de la semana. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el primer día de la semana es puesto por hombres e invento de hombres, mientras que el séptimo día de la semana es puesto por Dios y está en su santa ley y es un reflejo de su carácter y es señal entre Dios y su pueblo. Dice acá, me fue presentada una compañía que a pesar de llevar el nombre adventista del séptimo día, aconsejaba que el estandarte que nos hace un pueblo singular no se destacare tanto, pues alegaban que no era la mejor manera de proceder para tener éxito, que es el estandarte. Muchos de nosotros sabemos qué es el estandarte. El estandarte es lo que llevan los batallones o las compañías. Por ejemplo, Roma, cuando va a la batalla, iba su batallón, llevaba el estandarte del Sol Invictus, o llevaba el estandarte de las águilas, que es bien bastante conocido. Si no llevaba el Sol Invictus, llevaba las águilas de Roma, o más adelante la cruz, con Constantino, la cruz. Ahora, cada país lleva su estandarte. Y usted cuando vaya a la batalla debe también llevar un estandarte. O lleva el estandarte de Dios o lleva el estandarte de Satanás. Usted elige. Hoy es cuando debemos de mantener el estandarte más y más alto. Debemos de ondear la bandera de Cristo con más poder, con más gozo
y en vez de bajar ese estandarte, elevarlo cada día más y más. Y continúa diciendo que nuestra singularidad no se destacase tanto, pues alegaban que no era el mejor proceder para dar éxito a nuestras instituciones. Esto lo dice la sierva del Señor. ¿En qué sentido? Que las escuelas adventistas o institutos adventistas no deben de ser diferentes a los paganos, a los seculares. Que en el instituto pagano enseñan la evolución. Entonces nosotros enseñamos también la evolución. Que en el instituto pagano enseñan que el mundo fue creado por el Big Bang. Entonces en nuestra institución también enseñemos el Big Bang. Y muchas otras abominaciones más. Que en nuestros hospitales no se parezcan, que se parezcan más a los hospitales seculares. El propósito del hospital adventista es predicar el evangelio y sanar almas. El propósito de los hospitales adventistas es predicar el evangelio y salvar almas mediante el régimen ProSalud. Ese es el propósito de la institución de nuestras iglesias. Pero ¿qué dicen estos personajes que quieren vivir como el mundo? Vivamos como a nosotros nos pegue la gana, no seamos tan diferentes, seamos amigos, bajemos la verdad, escondamos nuestros símbolos, escondamos nuestra singularidad que nos hace diferente a ellos, para que entonces seamos amigos y no estemos peleando y haya unidad en el Señor. Continúa diciendo, pero esto no es el mandamiento, pero este no es el momento de arriar nuestra bandera o avergonzarnos de nuestra fe. El estandarte distintivo, descrito con las palabras, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, Apocalipsis 14:12, debe flamear sobre el mundo. ¿Qué debe hacer nuestra verdad distintiva o la verdad distintiva de Dios? Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Hoy es el momento donde debe flamear o ondear más la bandera en el mundo, cuando se necesita gente que dé un testimonio conforme al que Jesús exige en su palabra, cuando se necesitan centinelas que levanten la voz en cuello y que denuncien el pecado, primero viviendo una vida sin pecado, no practicando el pecado por el poder de la gracia, denunciando el pecado y llamando al mundo que salga del pecado y venga la verdad y se una a aquel grupo que guarda los mandamientos de Dios. Dios no nos llama a ser igual que el mundo. Dios nos llama a salir del mundo, a salir de Babilonia y nos llama a vivir una vida diferente y viviendo esa vida diferente, compartir esas buenas de salvación a las demás personas que no han conocido este mensaje de la salvación. Dice acá que debe de flamearse esto sobre el mundo hasta el fin del tiempo de gracia. Como les dije al inicio, el tiempo está por terminar y debemos de dar el anuncio. Amos dice que muchos en aquel día dirán, necesitamos pan, necesitamos agua. Irán de aquí para allá, de mar a mar, de norte a este y este a oeste, buscando quien les predique y quien les enseñe palabra de Dios. Pero ya no habrá oportunidad. Mateo capítulo 5 y el verso número 13 dice de la siguiente manera. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? Ya no sirve para nada,
sino para ser echada afuera y ser aullada por los hombres. ¿Cuál es el propósito del cristiano? El propósito del cristiano es ser diferente. El propósito del cristiano es vivir diferente, comer diferente, oír música diferente, vestir ropa diferente. No estamos hablando que la ropa te salva, pero conforme como tú te presentas, cómo está tu corazón interior, lo mismo vas a reflejar en lo exterior. Tú no puedes decir mi corazón está bien, porque de lo que está en el corazón, de eso se da a expresar uno. Usted no puede decir mi corazón está con Dios, pero viviendo una vida de maldad, pero presentando un cuerpo, algo visible que le desagrada a Dios. Usted no puede hacer eso. Entonces, ¿dónde estaría la sal? ¿Dónde está lo diferente que Dios pide que nosotros seamos diferentes? Dios quiere que nosotros seamos diferentes para que las personas vean a Jesús a través de nosotros y que nosotros reflejemos a Jesús y que las personas puedan conocer el amor de Dios a través de sus siervos. Dice acá, ni por un momento debe darse a algunos la impresión de que sería beneficioso para él ocultar su fe. Noten qué importante es esto. No que me invitan unos amigos a comer yuca. ¿Y qué trae la yuca? Trae un pedazo de cachete. Trae costilla de cochino. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? No le dé a nadie la impresión de que sería buena idea ocultar su fe. Su fe, usted no puede ocultar su fe. Y cuando ustedes le digan, y usted es cristiano, no, es que mi mamá va a la iglesia. Ah, no, es que mi hermano va a la iglesia. Dice la Biblia que usted debe dar profesión de fe donde quiera que esté. No debe ocultar la fe. No debe decir, no, es que yo no voy. Porque si usted nega a Cristo, Cristo lo va a negar a usted. Usted debe de ondear la bandera, el estandarte de la verdad, el estandarte de la verdad presente para estos días. Usted y yo debemos de hacer eso. Y sus doctrinas, dice, a los incrédulos del mundo. ¿Qué doctrinas? El estado de los muertos. ¿Qué dice la palabra de Dios? El día que comieres, ciertamente morirás. Pero ¿qué dice el paganismo? No, allá se está pudriendo en el infierno. Allá está quemándose y sufriendo su pecado. O en otro aspecto dicen, ya se fue con el Señor. ¿Qué dice Roma? Ya está en el purgatorio. Allá está en el limbo. ¿Qué dicen los hermanos evangélicos? Allá está en el infierno con Satanás. Nuestro hermano partió a la gloria de Dios. ¿Qué dice la Biblia? El alma que pecare, esa morirá. El día que de él comáis, ciertamente morirás. Eclesiastés, ¿qué dice? El que vive sabe que ha de morir, pero los muertos nada saben. ¿Qué saben los muertos? Nada saben. No están alabando a Jehová los que descienden al sepulcro, dice David. Jesús dijo, los muertos duermen. No dice que están en el cielo ni que están en el infierno, dice los muertos duermen. Dice, no debemos de ocultar nuestras doctrinas. Que el domingo es el día del Señor. ¿Qué dice la Biblia? El séptimo día es el día del Señor. ¿Qué dicen por ahí? Comamos y bebamos, que la oración santifica el cochino. Dice Pablo a Timoteo, que lo que uno come debe estar santificado y bendecido por la palabra de Dios. Nótense qué importante es eso. Mientras que los otros dicen, comamos y bebamos, que la oración santifica
lo que Dios maldijo. Tremendo, hermanos. Tremendo. A los incrédulos del mundo, por temor de que no le tendrán en tan alta estima. ¿Qué quiere usted? ¿Que le tengan en alta estima o que lo aborrezcan? ¿Qué quiere usted? ¿Qué quiero yo? ¿Tener amigos y yo vivir como mis amigos, aceptando sus enseñanzas diabólicas, o poner en alto las enseñanzas bíblicas? No que oigamos un rock cristiano. No, hermanos, venga, vamos a ir a un pop cristiano, un jazz cristiano, una salsa cristiana, un trap cristiano. Por tener miedo a ofenderlos a ellos, voy a ocultar el estandarte de la verdad. Dicen, no, porque si yo oculto el estandarte de la verdad y niego a Cristo, entonces Cristo me va a negar a mí. No puedo quitar los principios que Dios ha establecido. La Biblia dice que hay que amar a Dios antes que a nuestra propia vida. Que hay que amar a Jesús antes que a tu esposa, antes que a tu hijo, antes que a tu mamá. Siempre y cuando haya una fricción entre decidir por Cristo o decidir por tu mamá o X. Pero si no hay ningún problema ahí, pues todos somos felices. Pero si hay que tomar una decisión, pues usted sabe cuál decisión va a tomar. No esconder sus doctrinas, no esconder su fe, por el temor. Dice aquí, Cristo demanda de todos sus seguidores una concesión de fe abierta y franca. Cristo demanda de todos sus seguidores una concesión de fe abierta y franca. Esta concesión de fe no es que usted va a quitar las enseñanzas bíblicas, sino que las va a poner en alto y que va a ondear la bandera del estandarte de la verdad, no eliminarlas, como lo hizo la iglesia cristiana en los años que se unió la iglesia de Cristo con el imperio romano pagano, que hizo concesiones de fe, el cristianismo, y entró el paganismo dentro de la iglesia de Cristo. Y seguimos leyendo ahí.